Jesús, contigo resucitaremos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Jesús insiste tanto en la necesidad de guardar los mandamientos? La moral, en todos los aspectos, no solo la moral sexual, la moral económica, la doctrina social, la moral, siempre cuesta aplicarla, siempre, desde siempre, por supuesto, desde que el hombre es hombre, cuando ha habido una regla ética, una regla moral en cualquier religión, aquello representaba un esfuerzo y costaba. En el siglo XVII empieza lo que se llamó entonces el probabilismo, iniciado por los jesuitas, que tenía, creo yo, una buena intención. Como la moral cuesta, como muchos se alejan porque cumplir las normas morales es difícil, rebajemos las normas morales. Incluso uno de estos que rebajaba tanto las normas morales y aceptaba que con que hubiera una pequeñísima probabilidad de que eso no fuera pecado por las circunstancias o por lo que fuera, pues ya se podía considerar que no era pecado. Antonino Donato, siglo XVII, se le llegó a llamar Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ya no era pecado, no había nada que fuera pecado. No digo que no tuvieran buena intención y que pensaran que suprimiendo el concepto de pecado evitarían que la gente, siglo XVII, se alejara de la Iglesia. Bueno, probabilismo. Pero esto, que fue condenado en el siglo XVII y que San Alfonso María de Ligorio, el gran precursor de la teología moderna contemporánea, teología moral moderna, se enfrentó con ellos dando una tesis completamente distinta, el probabiliorismo. Pero esto es totalmente, esto que ocurrió es totalmente nuevo. Es decir, lo viejo es de una enorme actualidad. Hoy ya no se llama probabilismo, hoy se llama, por ejemplo, moral de situación. Moral de situación, las cosas no son buenas ni malas, sino según la circunstancia en la que te encuentres. O se llama moral de actitudes. Moral de actitudes, que significa que lo importante es que tú tengas una actitud buena. Aunque después tus actos, por las circunstancias, no sean tan buenos. Bueno, pero tu actitud tiene que ser buena. Estamos llegando a lo que está pasando en este momento con toda la situación en Alemania. Y sin embargo Jesús insiste. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mis mandamientos. ¿Y por qué insiste el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué insiste en ligar el amor con el cumplimiento de unas normas? ¿Por qué? Lo dice más tarde. Dice, os he hablado de esto, que guardáis mis mandamientos, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Se considera que el cumplimiento de los mandamientos es lo peor. Las normas son lo peor.
son cosas que nos limitan, que nos estrechan, que no nos permiten hacer lo que nos da la gana, que no nos permite dar rienda suelta a nuestros instintos. Hay que suprimir las normas morales o reducirlas al mínimo. Las normas morales constriñen al hombre y reducen su libertad. Bueno, ¿y si fuera al revés? Por ejemplo, ¿qué ocurriría si no existieran esas normas morales llamadas leyes de tráfico? Son normas morales, ilegales. Es decir, además de ser normas morales, que están sancionadas por la ley con multas a veces muy elevadas. Pero ¿qué ocurriría si esas normas morales no existieran? Si no existieran los semáforos, por ejemplo, ¿qué ocurriría? ¿No se multiplicarían los accidentes? ¿No habría muchísimos más heridos y muertos? Cuando uno vive en un país como Italia y ve cómo se conduce aquí, da gracias a Dios por la existencia de las normas de tráfico, aunque aquí se cumplan muy poco. ¿Por qué consideramos malas las normas morales? A ver, si tú robas, puedes pensar, bueno, es que en mi circunstancia, ¿y si te roban a ti? Dice, bueno, es que la circunstancia del otro hizo que me robara la cartera, pues no voy a poner una denuncia, no pasa nada, ¿seguro? Y si tú calumnias, dices, bueno, es que, ¿y si te calumnian a ti? ¿Y si tú engañas a tu mujer? ¿Lo justificas? ¿Y si tu mujer te engaña a ti? Las normas morales no son puestas por el Señor para amargarnos la vida. El que considera que no tener ética, que no tener moral es ser de verdad libre, no sabe lo que está diciendo, porque esa podría ser la libertad de la jungla, es decir, la ley del más fuerte. Y en la vida siempre hay un tiburón más grande que tú. Y si el pez grande se come al chico, tú podrás pensar que tienes derecho a comerse al pez que es más chico que tú. Pero habrá otro pez más grande que tú que piense que tiene derecho a comerte a ti. Cuando el Señor nos está diciendo que es necesario el amor, que es la cumbre de los mandamientos para ser felices, lo que está diciendo que la ausencia del amor, que es lo que resume todas las normas morales, porque el que ama no miente, el que ama no calumnia, el que ama no mata, el que ama no roba, el que ama no engaña. La ausencia del amor es lo que nos hace desgraciados. He leído no hace mucho, ya lo he comentado una vez, el relato de un joven converso, bautizado católico, pero alejado siempre del catolicismo, que se ha acercado a la Iglesia precisamente porque tiene normas morales. Y decía, en el relato de su conversión, decía, pertenezco a la primera generación de la historia educada sin Dios y educada en el aspecto sexual sin norma ninguna más que lo que sea legal o ilegal. Y me he encontrado en el vacío. No tenía nada contra lo cual oponerme porque todo estaba permitido. Me he encontrado en el vacío y me he encontrado profundamente solo y débil. No consideremos que la ley del amor es una maldición. Al contrario, tengamos el valor, la osadía, la provocación de decir que hay que amar para ser seres humanos. Amar como Cristo enseña. Por eso dice Jesús, mis mandamientos. Amar como Cristo enseña. Hay que amar para ser seres humanos de verdad, para ser la plenitud del ser humano. El que ama, ese
no solamente hace feliz, sino que el que ama es feliz. Y yo creo que a poco que tengamos una experiencia del amor, habremos comprobado que la alegría que tenemos cuando perdonamos, cuando olvidamos, cuando damos limosna, cuando cumplimos nuestro deber, la alegría que tenemos cuando amamos, es decir, cuando amando estamos con Dios, es muchísimo mayor sin comparación al gusto que se puede tener, si es que se tiene algún gusto, cuando se cometen pecados. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría de Cristo para entender que el que ama es el verdaderamente feliz y no el que comete pecados. Que así sea.